¿Sabías que hay un momento en la madrugada donde el poder de la oración alcanza su punto más alto? El padre Leopoldo Mandić dejó un mensaje que pocos conocen sobre lo que ocurre cuando rezas el rosario a las 3 de la mañana durante la Cuaresma. Algunos han sentido una presencia inesperada. Otros han experimentado respuestas inmediatas a sus peticiones. Pero lo más impactante es lo que la Iglesia ha descubierto sobre este poderoso acto de fe. Lo que estás a punto de descubrir sobre rezar el rosario a las 3 de la mañana no es una simple creencia. Hay un significado profundo detrás de esta práctica, y el último punto es el más importante. Pero para comprenderlo, necesitas ver cada parte del video, así que quédate hasta el final, porque el último detalle que revelaré cambiará todo lo que crees saber sobre la oración. A lo largo de los siglos, la Iglesia ha hablado sobre las horas en que la oración tiene un poder especial. Sin embargo, hay un momento en particular que ha sido rodeado de misterio: las 3 de la madrugada. Es la hora en la que muchos santos han sentido una conexión profunda con lo divino, pero también es el momento en que, según diversas enseñanzas, las fuerzas espirituales del bien y del mal se enfrentan. El padre Leopoldo Mandić, reconocido por su increíble devoción y por su capacidad de guiar a las almas hacia la reconciliación con Dios, dejó un testimonio sobre lo que ocurre cuando alguien reza el rosario a esta hora, especialmente durante la Cuaresma. Y lo que descubrió no es casualidad. Durante años, creyentes y fieles han notado algo extraordinario. Quienes rezan el rosario a las 3 de la mañana en este tiempo de preparación espiritual han experimentado un despertar interior, visiones espirituales y hasta respuestas que parecían imposibles de obtener de otra manera. Pero, ¿por qué ocurre esto? Para entenderlo, primero debemos recordar que la Cuaresma es un periodo de penitencia y reflexión profunda. Es el tiempo en que se conmemora la pasión de Cristo, un sacrificio que fue llevado al extremo del amor y la entrega. No es cualquier época del año, es cuando la oración tiene un significado aún más poderoso. Ahora bien, las 3 de la madrugada han sido consideradas durante siglos como la hora de la prueba, el momento donde la fe es puesta a examen. Si recordamos, fue alrededor de esta hora cuando Jesús fue arrestado en Getsemaní, cuando el peso del mundo cayó sobre él en oración, y cuando la oscuridad intentó hacer su movimiento más fuerte. Entonces, ¿qué ocurre realmente cuando alguien reza el rosario en este momento de la noche, durante la Cuaresma? El padre Leopoldo Mandić reveló que el alma se coloca en un estado de apertura total hacia Dios, pues está renunciando al descanso, al confort y a las distracciones del día para entregarse a la oración en la hora en que la lucha espiritual es más intensa. Muchos que han seguido este consejo aseguran haber sentido una paz inexplicable, como si en ese instante una barrera invisible se rompiera y sus súplicas llegaran con mayor claridad al cielo. Otros, en cambio, han descrito experiencias difíciles de explicar: sensación de protección, un calor repentino en el pecho, o incluso lágrimas espontáneas que brotan sin razón aparente. Lo más impactante es que este no es un simple testimonio aislado. A lo largo de la historia, santos y místicos han hablado del poder de la oración nocturna. Santa Faustina Kowalska, San Pío de Pietrelcina e incluso San Juan Pablo II han insistido en la importancia de la oración en las madrugadas, especialmente en tiempos de prueba y purificación. Pero esto es solo el principio. Lo que el padre Leopoldo Mandić explicó sobre el poder específico del rosario a las 3 de la mañana durante la Cuaresma es algo que no muchos han escuchado, y cuando lo descubras, entenderás por qué esta práctica puede transformar por completo tu vida espiritual. Dale like si hasta ahora esta revelación ha captado tu atención. Comenta si alguna vez has sentido algo especial al rezar de madrugada. Y suscríbete, porque en la siguiente parte te revelaré el verdadero significado de esta práctica y por qué puede cambiar tu destino. El padre Leopoldo Mandić sabía que el rosario es una de las oraciones más poderosas que existen, pero al hablar sobre rezarlo a las 3 de la mañana durante la Cuaresma, se refería a algo más profundo. No se trata solo de una práctica devocional, sino de una batalla espiritual que tiene consecuencias reales en la vida de quien se atreve a realizarla. Si analizamos las palabras del propio padre Leopoldo, él decía que la fe más fuerte es aquella que persiste incluso en la oscuridad. Y, ¿qué mayor símbolo de la oscuridad que la madrugada?
Mientras la mayoría del mundo duerme, quienes despiertan para orar en este momento están enviando un mensaje claro al cielo. Su fe es más fuerte que la comodidad, más fuerte que el cansancio, más fuerte que cualquier distracción. Durante la Cuaresma, este acto adquiere un significado especial. Es un periodo de preparación, sacrificio y renovación espiritual. Jesús pasó 40 días en el desierto enfrentando la tentación y el dolor, y aquellos que deciden orar en la madrugada están de alguna manera participando en ese mismo camino de entrega. Pero aquí es donde viene lo más impactante. Los escritos del padre Leopoldo Mandić y de otros grandes santos revelan que hay ciertas horas donde la conexión con Dios se intensifica, y las 3 de la madrugada es una de ellas. No es casualidad que en la tradición cristiana se hable de la hora de la misericordia a las 3 de la tarde, recordando el momento en que Cristo murió en la cruz. De la misma forma, la hora opuesta, las 3 de la mañana, es vista como el instante donde la fe es puesta a prueba, pero también donde se pueden recibir gracias especiales. Quienes han seguido esta enseñanza aseguran haber recibido respuestas claras a sus problemas más urgentes. Algunos relatan que, después de un tiempo de rezar el rosario a las 3 de la mañana, han visto cambios en sus vidas, problemas familiares que encontraron solución, enfermedades que parecían imposibles de sanar, y puertas que de repente se abrieron cuando antes estaban cerradas. Otros han sentido una paz inexplicable, como si una presencia estuviera acompañándolos en medio de la noche, asegurándoles que sus oraciones han sido escuchadas. El padre Leopoldo Mandić insistía en que la oración a esta hora tiene el poder de fortalecer el alma, disipar miedos y alejar influencias negativas. Es un escudo espiritual que protege contra aquello que no podemos ver, pero que muchas veces sentimos en nuestras vidas diarias. Ahora bien, esto no significa que rezar el rosario en cualquier otro momento del día sea menos poderoso. Dios siempre escucha a quienes oran con fe. Sin embargo, la diferencia de hacerlo a las 3 de la mañana durante la Cuaresma está en la disposición del alma. Es un acto de entrega total, un sacrificio que nos acerca más a la cruz y al propósito de este tiempo sagrado. Pero aquí viene lo más importante. Existen 3 signos clave que indican que tu oración a esta hora está teniendo un impacto real en tu vida. Y en la siguiente parte te revelaré cuáles son y cómo puedes reconocerlos. Dale like si esta enseñanza está cambiando tu forma de ver la oración y suscríbete para que no te pierdas lo que viene, porque en la siguiente parte descubrirás las señales que confirman que algo está ocurriendo en lo espiritual cuando rezas a esta hora. Ahora que conoces el poder del rosario a las 3 de la mañana durante la Cuaresma, es importante que sepas reconocer si tu oración está teniendo un efecto real en tu vida espiritual. El padre Leopoldo Mandić hablaba de 3 signos clave que muestran que la oración nocturna está tocando el mundo invisible y dejando una huella profunda en el alma. Estos signos han sido experimentados por muchas personas que han seguido esta práctica y pueden manifestarse de diferentes maneras. Si te ha ocurrido alguno de ellos, significa que tu fe está resonando con fuerza en el ámbito espiritual. Primer signo: un cambio en la percepción de la realidad. Cuando una persona comienza a rezar el rosario a las 3 de la mañana, algo en su interior empieza a transformarse. De repente, las preocupaciones del mundo pierden peso, las distracciones pierden su poder y la mente se vuelve más clara. Es un efecto que muchos describen como una sensación de despertar espiritual. Aquello que antes parecía importante comienza a verse con otros ojos. Los miedos se debilitan, las dudas se disipan y las prioridades cambian. El padre Leopoldo Mandić explicaba que cuando alguien se levanta a rezar en la madrugada, está entrenando su espíritu para resistir las pruebas, para volverse más fuerte en la fe. Es por eso que quienes practican esta oración con constancia sienten que sus problemas ya no los dominan como antes. Empiezan a confiar más en Dios y menos en sus propios temores. Segundo signo: sensaciones físicas y espirituales inesperadas. Hay quienes, al rezar el rosario a las 3 de la mañana, han sentido una paz abrumadora, un calor inexplicable en el pecho o incluso una emoción tan fuerte que las lágrimas fluyen sin razón aparente. El padre Leopoldo Mandić creía que estos momentos son manifestaciones de la presencia divina, un signo de que la oración ha sido recibida
y que el alma está experimentando una transformación real. Algunas personas han relatado que, tras varios días de rezar a esta hora, sus sueños se volvieron más claros y profundos, como si recibieran mensajes o señales en el descanso. Otras han contado que sienten una presencia protectora en su hogar, como si algo invisible estuviera obrando a su favor. No es algo supersticioso, sino una realidad espiritual. Jesús mismo dijo: «Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá». Mateo 7:7. Cuando una persona se esfuerza en la oración, Dios responde, y a veces lo hace de formas que no esperamos. Tercer signo: respuestas a problemas que parecían imposibles. Este es quizá el signo más evidente y el que más impacta a quienes han seguido esta práctica. Cuando una persona reza con fe, las respuestas llegan. Hay testimonios de personas que, tras rezar el rosario a las 3 de la mañana durante la Cuaresma, han visto cambios en sus vidas que antes parecían imposibles. Familias que estaban al borde de la separación han encontrado reconciliación. Personas enfermas han recibido sanaciones inesperadas, y quienes se sentían perdidos han encontrado un propósito claro en su camino. El padre Leopoldo Mandić creía firmemente que la oración sincera puede mover montañas. No se trata de magia, sino de una respuesta divina al sacrificio y a la entrega. Cuando alguien se despierta en la madrugada, renunciando al sueño y al descanso para orar, está demostrando que su fe es real. Y Dios, que todo lo ve, responde de maneras que a veces no comprendemos de inmediato, pero que con el tiempo se hacen evidentes. Ahora bien, hay un detalle crucial que pocos conocen sobre esta práctica y que el padre Leopoldo Mandić advirtió con firmeza. Hay un error que puede arruinar completamente el poder de esta oración. En la siguiente parte, te revelaré cuál es y cómo evitarlo. Dale like si esta enseñanza ha tocado tu corazón y suscríbete para que no te pierdas la revelación final, porque lo que viene podría hacer la diferencia entre una oración efectiva y una que nunca llegue a dar frutos. Ahora que conoces la importancia de rezar el rosario a las 3 de la mañana durante la Cuaresma, hay algo que el padre Leopoldo Mandić advirtió con firmeza. Un error que puede arruinar por completo el poder de esta oración. Muchos creyentes han intentado esta práctica, pero no todos han recibido las bendiciones que esperaban. Y la razón es simple. No basta con repetir las palabras mecánicamente. El error que puede debilitar la oración. El padre Leopoldo Mandić enseñaba que el rosario no es solo una serie de oraciones repetitivas. Es un arma espiritual, un canal de gracia que conecta directamente el alma con Dios y la Virgen María. El problema es que muchas personas lo rezan sin verdadera intención, sin fe, solo por rutina. Y cuando la oración se convierte en un acto vacío, pierde su fuerza. Jesús mismo dijo: «Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí». Mateo 15:8. No es la cantidad de veces que rezas lo que importa, sino la entrega de tu corazón en cada palabra. Si decides levantarte a las 3 de la mañana para rezar durante la Cuaresma, pero lo haces con distracción, pensando en otras cosas, sin una verdadera conexión con Dios, estás desperdiciando el momento más poderoso para recibir su gracia. El padre Leopoldo Mandić insistía en que el rosario debe rezarse con devoción profunda, con la mente enfocada en los misterios que se meditan y con un deseo real de acercarse a Dios. No es solo una práctica, es un encuentro con lo divino, lo que sucede cuando lo rezas con el corazón. Pero cuando alguien reza con fe sincera, algo increíble ocurre. El alma se llena de paz, la mente se libera de cargas, los miedos desaparecen y las respuestas llegan. Muchos han contado que, después de rezar el rosario a las 3 de la mañana, con el corazón realmente abierto, han sentido una fortaleza que antes no tenían, un propósito más claro en sus vidas y una conexión con Dios que los ha transformado. Y eso es lo que hace que esta práctica sea tan poderosa. No es una superstición ni un simple hábito, es una entrega total a la voluntad de Dios. Si decides comprometerte a esta oración durante la Cuaresma, hazlo con intención, con amor y con la certeza de que cada palabra tiene un impacto en el cielo. Cierre reflexivo e invitación final. Ahora que has llegado hasta aquí, quiero que te tomes un momento para reflexionar. ¿Cuántas veces has sentido que tu oración no es escuchada?
¿Cuántas veces has pedido una señal y creíste que no llegaría? Tal vez. La respuesta siempre estuvo ahí. Tal vez. Lo único que faltaba era dar ese paso de fe y confiar de verdad. El padre Leopoldo Mandić dejó un legado que sigue vivo hoy. Su enseñanza sobre la oración en la madrugada es un recordatorio de que Dios siempre está dispuesto a escucharnos, pero somos nosotros quienes debemos dar el primer paso. Si esta historia ha tocado tu corazón, si algo dentro de ti ha despertado con esta enseñanza, entonces este es tu momento. Levántate, toma tu rosario y comienza a rezar. Dale like si sientes que esta enseñanza ha llegado en el momento perfecto para ti. Comenta si alguna vez has experimentado algo especial al rezar el rosario y suscríbete, porque en este canal seguiremos compartiendo las verdades más poderosas de la fe que pocos conocen. Gracias por haberme acompañado hasta el final de este video. Nos vemos en el próximo. Que Dios te bendiga.